Muy buenas tardes, tengan todos. Damas y caballeros que nos acompañan, sean ustedes bienvenidos a este auditorio Benito Juárez de las oficinas del Congreso de la Ciudad de México. En nombre del Centro de Acción, Asociación Civil, Avanzada Liberal Democrática, Asociación Política Nacional y Alianza por la República Asociación Civil, sean ustedes bienvenidos a este foro denominado El laicismo en México, retos y perspectivas. Pero ¿cuál sería la importancia de un Estado laico? ¿Para qué queremos un Estado laico? A veces su necesidad se hace tan obvia que se nos olvida la razón de su existencia y, sin embargo, pocas creaciones del mundo moderno se han vuelto tan indispensables para que las sociedades plurales y diversas se desarrollen en el marco de las libertades y pacificación de convivencia. A pesar de ello, existe una enorme ambigüedad e incertidumbre a su alrededor, pues por un lado la laicidad aparece enfrentada al respeto de los derechos humanos, pero por el otro se le quiere identificar como un modelo específico del mundo occidental e incluso como una excepción del mismo. En México, el Estado laico se ha constituido en el garante de muchas libertades que antes no existían. Pero a pesar de este hecho, en la actualidad, más de alguno cuestiona su importancia como modelo político y como consecuencia, en ocasiones, se pone en entredicho su validez social. Allí que antes de emitir juicios de valor, resulta indispensable saber qué significa, cuál es su contenido y, sobre todo, para qué sirve. Comencemos por una definición y una explicación de la misma. Se define a la laicidad como un régimen social de convivencia cuyas instituciones políticas están legitimadas principalmente por la soberanía popular y no por elementos religiosos. Pero para abundar en estos temas, precisamente, tenemos a 4 participantes de excelente currículum que nos van a hacer favor de exponer con gran abundancia todo lo que les corresponde sobre estos temas. Por lo que, para iniciar este acto, me permitiré presentar a ustedes a nuestros invitados, de los cuales haré referencia curricular al momento en que les toque participar. Sin embargo, tenemos la presencia afortunada de la maestra Karina Piceno, que es la coordinadora de servicios parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México, para quien pido un aplauso de todos ustedes. Asimismo está con nosotros el doctor Jorge Gaviño Ambriz. También un aplauso para el doctor, por favor. El licenciado Pedro Márquez Zelaya. Un aplauso para Pedro Márquez Zelaya. El licenciado José Luis Benavides. Y en unos momentos más estará con nosotros también el licenciado Manuel Jiménez Guzmán. En primer término, tenemos la participación del licenciado José Luis Benavides con su tema El laicismo y medios masivos de comunicación. El licenciado Benavides es maestro en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac del Norte, tiene especialidad en Telecomunicaciones por el ITAM, es comentarista y columnista de varios diarios, de varios medios de comunicación, es candidato a diputado federal por el Distrito Federal, por el 15º distrito, y tiene 500 artículos publicados a nivel nacional e internacional. Por favor, licenciado Benavides, tienes la palabra. Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Saludo con gusto al diputado Jorge Gaviño Ambriz, que nos recibe hoy en este Congreso de la Ciudad de México.
también al licenciado Pedro Márquez Celaya, quien es presidente de Alianza por la República, a nuestro hermano Manuel Jiménez Guzmán, que no ha llegado, pero no tardó por llegar por aquí en su momento, también a mi hermano Fernando Vázquez y a la licenciada Karina Uceno, que nos hacen el honor de estar aquí en el presidium. Les agradezco a todos la invitación por estar aquí el día del Congreso de México para hablar de un tema que es muy importante, yo creo que en estos momentos de la Cuarta Transformación. Es un tema que el título de nuestro evento, Retos y Perspectivas en México. Sin embargo, como lo escucharon, pues yo me dedico a los medios de comunicación desde hace ya muchos años. Y bueno, hoy vamos a platicar de un tema controversial para los llamados religiosos y natural para nosotros los liberales que aquí nos encontramos. Y esto es el Estado laico simplemente, amigos. Concepto que en México estaría consagrado en el artículo 130 constitucional, como todos ustedes deben saber, y donde palabras más, palabras menos, se establecen los límites de la separación del Estado con la Iglesia y demás derivaciones jurídicas que no tiene caso abundar porque seguramente todos ustedes las conocen. Sin embargo, amigos, déjenme que les haga una historia. Tenemos que revisar lo sucedido en Brasil en el año 2016 y donde el presidente electo en aquel año, Jair Bolsonaro, decidió abandonar las filas del catolicismo para bautizarse en el río Jordán de Israel bajo los ritos de la Iglesia Universal del Reino de Dios, misma que opera 172 países y transmite programas distintos en múltiples frecuencias con su programa Pare de Sufrir. Seguramente ustedes lo habrán visto, y si no lo han visto completo, estoy seguro que cuando menos saben que se transmite en la madrugada por en algún canal por ahí de la televisión abierta, ¿no? Más aún, y para darles una idea de la campaña de Bolsonaro, esta campaña estuvo plagada de un inusitado dramatismo social y misticismo calculado, ya que sufrió un atentado con un cuchillo que lo mandó 23 días al hospital, pero a la par de su acercamiento con las iglesias evangélicas y ante su provocado y delicado estado de salud, pues resulta que estas agrupaciones aprovecharon el momento y se convirtieron de facto en voceras oficiosas de Bolsonaro, pidiendo a toda su filigresía que rezara en sus 7,000 templos allá en Brasil por este nuevo Mesías, como lo llamaron cuando lo bautizaron, tenemos que recordar, allá en Israel, incrementando con ello su popularidad y aceptación personal con claros fines electorales. No tenemos que hacernos tontos, fue una estrategia totalmente calculada, un acuerdo político con una iglesia evangélica, así de claro, no nos vayamos más allá, ¿no? Por otra parte, y como contraofensiva a los adversarios de Bolsonaro, los líderes principales de estas iglesias pentecostales modificaron sus sermones y mensajes religiosos para convertirlos en un híbrido político, religioso y hasta sectario, señalando a todos aquellos que no comulgaban con sus ideas como enemigos de los valores familiares y, obvio, de los valores cristianos que ellos profesan. Creo que la historia más o menos les suena conocida, ¿no, amigos? Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿para qué les vine yo a contar la historia de Bolsonaro en México? ¿No? Tal vez. Pues resulta que, aunque ustedes no lo crean, ese pasaje político-religioso brasileño guarda muchas similitudes e inercias con el actual gobierno de la Cuarta Transformación, ya que por un lado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, venera con una visión casi religiosa a nuestro liberal por antonomasia, Benito Juárez García, y por la otra se estaría desmantelando poco a poco el Estado laico para convertirlo en un conveniente híbrido referencial al servicio del régimen actual. Es decir, están tomando al Estado laico como un parapeto histórico para poder proceder en el futuro a hacer las modificaciones constitucionales y de las leyes y la normatividad que hemos estado viviendo en los últimos meses, ¿no? Pero bueno, llegando a mi tema, que es el de los medios masivos de comunicación, como ustedes saben, ellos tienen
una función social entre muchas otras cosas. Sin embargo, hay épocas históricas donde ese péndulo ideológico se aleja más de las religiones y se acerca más a los ideales liberales, como los nuestros, y viceversa. Mismos que hoy, por cierto, son satanizados, nuestros principios liberales, diariamente son satanizados por el presidente de la República desde el púlpito presidencial, ¿eh? Creo que todos lo conocen y creo que todos pueden dar fe de ello, ¿no? También es un hecho, amigos, que hoy la radio y televisión viven una compleja e inédita relación con el poder presidencial, situación que ha provocado la salida de múltiples comunicadores por ser críticos al proyecto de nación propuesto por el presidente López Obrador, y generando como consecuencia que los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, aun y cuando forman parte de un organismo autónomo, pues sean cautos por ser generosos con ellos en las decisiones que toman para no enfurecer al presidente de la República y a su vez les reduzca más sus presupuestos anuales. ¿Qué es esto? Bueno, pues la ley de la zanahoria del garrote, desde él aquí enfrente en Palacio Nacional. Es muy sencillo, ¿no? Dicho lo anterior, y por estas razones, hoy vivimos un México con dos visiones que no caben sin la simulación del Estado mexicano. Allá enfrente, ¿eh? La secular, que se está aliando con el actual régimen para desde sus templos y próximamente frecuencias de radio y televisión hacer llegar el contenido de la famosa cartilla moral y otras más linduras evangélicas. Miren, no sé por ahí si tuvieron la oportunidad de ver por la mañana un tuit, una discusión que hubo entre la señora Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, con la Arquidiócesis de México. Básicamente porque la Arquidiócesis decía palabras más, palabras menos, que bueno, que la cartilla moral estaba muy bien, pero que tenía 50 años. Entonces la señora se molestó y empezó a despepitar muy a su costumbre en Twitter. Por ahí lo pueden checar, si no, pues lo pueden buscar en mi Twitter, ahí pueden ver mi timeline, y ahí lo pueden revisar. Pero bueno, por otro lado, la visión liberal que ha perdido espacios de participación pública. ¿Por qué, señores? Porque hoy carecemos de una agenda de trabajo moderna y eficiente. Carecemos de una presencia real de entre los medios de comunicación, tanto masivos como alternativos, señores. Y obviamente los liberales hoy, más allá del dogmatismo, carecemos de un objetivo común de país, ¿no? Que agrupe a los más de 300 ritos existentes en México y donde pudiéramos llegar a la conciencia de al menos 50,000 liberales en activo, para dejar por un momento de lado nuestras diferencias internas, por eso que nosotros llamamos regularidad masónica, ¿no? Pero bueno, en este contexto, y para que se den la idea de lo lejos que estamos los liberales en nuestra exposición y relación con los medios de comunicación, hoy les voy a platicar sobre la asociación civil denominada La Visión de Dios, organización plenamente identificada con los intereses de los grupos evangélicos de México y Latinoamérica, mismos que cuentan entre todos con una feligresía mexicana de algo así como 5 millones, si no es que más, ¿no? Sin embargo, y aún y con estos antecedentes públicos y evidentes vínculos religiosos, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, inexplicablemente, decidió por unanimidad otorgarles una concesión única de las de tipo social, que digo, para los que no son expertos en telecomunicaciones, bueno, son aquellas que no persiguen fines de lucro, ¿no? Asignándoles la frecuencia 101.9 de Mérida, Yucatán, para transmitir sus contenidos, los cuales podemos anticipar y apostar que tendrán uno o varios con segmentos relacionados con el Dios que profesan, al que le rinden culto, y pudieran en el futuro cercano contar también con un canal de televisión local, para empezar, digo, vamos a ver. Así pues, es un hecho que tendremos que estar muy pendientes de quién o quiénes fondean económicamente a la Visión de Dios, ya que al ser una concesión sin fines de lucro, no podrá comercializar sus espacios, no podrá vender publicidad, pues, ¿no? Siendo entonces claro que alguien tendrá que pagarles los costos de operación que se generarán
o ya se están generando desde el mismo momento que contrataron a los abogados que presentaron esa solicitud ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y además la cabildearon al interior del regulador para lograr esa victoria jurídica, porque créanme que las concesiones no caminan fácil, no caminan solas, la cual en ningún momento pasó por la contracción confesional que nos quieren hacer creer, sino más bien por el mundo de los vivos, de la cuarta transformación. Y que nosotros los liberales ni siquiera nos anticipamos para contrarrestar sus efectos en nuestro país, ya que yo no escuché a ningún oriente de este país pronunciarse siquiera sobre ese tema, ¿no? Y podemos hablar desde Valle de México al que ustedes me digan, ¿no? Finalmente, me parece que más allá de rasgarnos las vestiduras por las diferencias entre liberales y conservadores, o entre chairos y fifís, lo importante es que los liberales nos pongamos de acuerdo para determinar nuestro peso específico y, más allá del simbolismo libre, aspirar al poder real. Porque parte de nuestro alejamiento de la sociedad es que nosotros los liberales hemos perdido el interés por servir a México, mis hermanos, ¿no? Y nos hemos convertido en esos iluminados que todo lo queremos resolver a la luz de las velas y sin darnos cuenta que el mundo ya cambió y nuestra visión liberal se ha convertido en dogmatismo puro, que no aterriza su utilidad en el día con día del siglo XXI, sino más bien se ha centrado en acumular grados, medallas, reconocimientos que no nos debieran definir, ya que, como dice nuestra liturgia, nada valen para nosotros las riquezas y títulos que seducen al mundo que habitamos. No queremos sino honor, virtud, talento y buena voluntad. Pero todo eso que queremos, mis hermanos, mis amigos, debemos buscarlo con una visión pragmática, renovada y de cara a los retos que vive el liberalismo del siglo XXI. Muchas gracias y es cuanto. Excelente participación del licenciado Benavides. Y en el siguiente uso de la palabra tenemos la participación del doctor Jorge Gaviño Ambrís con el tema el laicismo, la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas. El doctor Gaviño es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios en Planeación y Gestión Metropolitana por esa misma universidad. También realizó estudios de Política Comparada en la Universidad Autónoma Metropolitana, realizó la maestría en Derecho Ambiental y el doctorado en Ciencias Ambientales, ambos en la Universidad de Alicante, en España. Ha sido articulista de varios medios de comunicación, ha escrito varios libros, es autor, entre otros, de Las Reflexiones en el Tiempo, en el 2009, del prefacio Influencia de la Masonería en la Constitución de 1917 y es coautor del Poder de la Masonería en México en 2012. Su trayectoria como servidor público es bastante amplia. Fue representante en la Segunda Asamblea de Representantes del Distrito Federal en el periodo 1991-94 por el Partido Revolucionario Institucional, delegado político en la Delegación Álvaro Obregón de 1994 a 1995. De 1997 a 1999 fue director general de Coordinación de Delegaciones Metropolitanas y Federales del Centro de la Procuraduría Federal del Consumidor, director general de Asuntos Jurídicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2007 al 2008. En el ISSSTE se desempeñó como coordinador de asesores del director general, delegado regional en la zona norte del Distrito Federal, así como coordinador general de administración de 2002 a 2006, durante la administración de Benjamín González Roaro. En 2009 elaboró como asesor de la coordinación ejecutiva de la Dirección General de Pemex. Posteriormente, hasta 2011, asumió los cargos de coordinador de asesores, del director y del subdirector general de comercialización de los servicios de la Lotería Nacional. Fue director y delegado fiduciario del Departamento de Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Social y de 1995 a 1996 y director general del Instituto de la Vivienda del 96 al 97. Recientemente se había desempeñado en la administración pasada de la Ciudad de México como director general del Metro y actualmente
es diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática. Doctor, si quieres usar uso desde ahí o quieres usar el podio, adelante, tiene la palabra. Si me permiten de aquí, se los agradezco mucho. En primer lugar, bueno, aclarar que estoy como diputado local en el Congreso de la Ciudad de México, en el primer Congreso. Saludo con mucho afecto a mi amigo el licenciado Pedro Márquez Zelaya, Paz, gran maestro de la muy respetada Loja de México y organizador de este evento. Saludo asimismo a Manuel Jiménez Guzmán, nuestro amigo y hermano, presidente de Avanzada Liberal Democrática. También saludo a José Luis Benavides, conductor de negocios y política en Esfera TV, a Luis Fernando Vázquez García, secretario general de Alianza por la República, Asociación Civil, y al mismo tiempo, hay que bajarle un poquito, ¿no? ¿Quién maneja el...? ¿Se disparó? El sonido. Porque está... Si el representante del sonido nos hace favor de venir aquí a... Ahí está ya. Sí, muchas gracias. Ahí está bien, ¿eh? Ahí ya no moverle, por favor. Y también saludo a nuestras hermanas y hermanos de varias de las instituciones liberales de México, de la masonería nacional, femenina, mixta, de la masonería masculina. En primer lugar, decía nuestro hermano José Luis hace un momento que valdría la pena dejar un poco apagadas, un poquito más abajo el sonido, por favor, ya no moverle, bajarle un poquito más. Decía nuestro hermano José Luis que la luz de las velas habría que canjearlas y cambiarlas por otros tipos de actividades. Sin embargo, yo reflexionando en este momento, la luz de las velas implica un simbolismo, es un simbolismo ancestral, en donde se nos dice que más vale no temerle a la oscuridad, es mejor encender una vela. Y eso es lo que la enseñanza ancestral que nos dicen, que el temor, las tinieblas se disipan solamente con la luz. La luz es la verdadera energía y el choque de los aceros que se representa en las órdenes caballerescas, en la propia masonería, la espada es la inteligencia, que cuando la inteligencia choca con otra, se arma la verdadera dialéctica del conocimiento y surgen chispas de luz, de conocimiento que disipan las tinieblas. Entonces mis votos son precisamente para que venga la luz y se puedan disipar las tinieblas. Primero, quiero pedir una disculpa a todas y todos porque el tema que nos lleva el día de hoy nos impele, nos empuja hacia una mística que a veces raya en lo dogmático. Cuando uno habla de estos temas, a veces partidiza los temas y los conceptos, y eso es lo peor que podemos hacer, porque cuando se dogmatiza un tema, la verdad sale por la ventana. Y la disculpa es esa, porque siempre hay pasión en este tipo de temas, y seguramente yo caeré en la pasión del liberalismo mexicano. Yo trataré de hablar del Estado laico, apartarme del laicismo, que como todos ismos implica una posición dogmática. Entonces yo me quiero quedar en el centro, quedar en el Estado laico, en la defensa de todas las religiones, en el alejamiento de cualquier postura partidista, porque parte, como se decía, implica eso, una parte de la sociedad, y nosotros tenemos que ver la universalidad del pensamiento libre. Cuando hay pugna dogmática, en todas las partes del mundo existe virulencia. Véanlo ustedes en todos los países que están en pugna, en donde más que unas situaciones étnicas, se enfrentan situaciones religiosas.
cuando los seres humanos enfrentan posturas dogmáticas, cuando se aferran a un pensamiento divino y de Dios y tratan de traer ese pensamiento a la materia, entonces se corrompe. Por eso Juárez es grande. Y yo quisiera un poco apartarme de los textos y hablar un poquito con ustedes y reflexionar por qué la grandeza de Juárez. Juárez, siendo religioso, porque no es cierto que Juárez fuera antirreligioso. Juárez se formó en la Iglesia Católica, pero cuando empezó a presenciar las pugnas dogmáticas de este país, entendió con meridiana claridad que no se puede llegar a la paz pública habiendo enfrentamientos de ese tipo. Y entonces surge la defensa que ya venía de años anteriores con los liberales que lo precedieron a pensar en el verdadero Estado laico. Entendiendo el Estado laico como la defensa de todas las religiones, con que la religión católica vea lo suyo y cada una de las religiones vean lo suyo y la política lo propio. Nada se parece menos a la política que la religión. Nada se parece menos la religión que la política. La religión viene de una palabra, religare, volverse a ligar con lo divino. Entender al Creador como causa primaria, como gran arquitecto del universo y tratarnos de ligar a ese ente primordial y fundamental. Y la política, respetando esa idea, respetando esa idea metafísica, entiende la política como la cosa pública, como la polis griega, como entender el aquí y ahora, y el mañana trascendiendo al ser humano para nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, mientras la religión busca, todas las religiones buscan la trascendencia al más allá, la metempsícosis, la transmigración de las almas, la política busca el más acá. Y entonces, entendiendo esa diferencia filosófica y fundamental de que uno es el aquí y el ahora y el futuro para nuestros hijos y nietos, y el otro ámbito de reflexión, la religión, entendiendo la preparación para el más allá, no se pueden mezclar, porque si se mezclan se corrompen. Política que se mezcla con la religión se corrompe. Religión que se mezcla con la política se corrompe. Entonces, no hay una situación que nos pueda conciliar estos dos principios fundamentales. Los estados religiosos y las religiones de Estado están de origen corruptas, y por ello es la separación. Así de sencillo y así de meridiana es la luz que tenemos que abrevar para entender precisamente que no se pueden mezclar la política con la religión. Luego la educación, este alimento del espíritu, dado sin taza, sin que la administre el sacerdote, sin que la administre el escolástico, sino el Estado. La educación básica, la educación como una puerta de la libertad, porque no hay nada que se parezca menos a la educación que el dogma. El dogma implica una fe ciega, implica crees o no crees, implica los que no están conmigo están contra mí, implica una situación que nos lleva al absoluto dogmatismo. En cambio, la educación, que va más allá de la enseñanza, la educación, aquel alimento fundamental espiritual que nos hace libres. El soy preso y soy libre. Estoy aquí encerrado
en un cuarto negro, oscuro, y estoy vagando por un universo. El estar encerrado, encadenado como Sócrates, y estar pensando en la absoluta libertad. Juárez, amigas y amigos, entendió la pugna dogmática y la virulencia social que hay en estas pugnas. Por esto y por eso, en 1870 hizo un decreto de amnistía general. Ya había pasado las guerras intestinas de la revolución entre liberales y conservadores. Ya habían vencido los liberales. Ya había llegado el ejército francés. Ya había sido liberado México del oprobio. Ya había pasado el Cerro de las Campanas. Ya había pasado las súplicas de las monarquías para no pasar en las armas a Maximiliano de Habsburgo. Ya había sido muerto Maximiliano. Ya había sido exhibido en el Templo de las Capuchinas. Ya había sido traído a la Ciudad de México. Ya había sido tirado al río y una vez de esto colgado en el templo para poder volverle a hacer la necropsia que le permitiera llegar presentable como cadáver a su patria original. Todo eso ya había pasado. 1870, de pronto Juárez gira una ley de amnistía. Y en esa ley de amnistía decía que habría que liberar a todas y todos los mexicanos disculpándoles sus delitos que tenían que ver con la República, para lograr que este país volviera a tener unidad y a emerger como nación, para darle el rostro unitario a la República. Para eso hizo el decreto de amnistía. Y en sus discursos mencionó que ya no debía de llamarse entre los mexicanos conservadores o liberales. ¿Por qué ahora, de pronto, hablamos otra vez de división? Si ya Juárez, después de todo lo que les acabo de comentar, en 1870 dio un decreto de amnistía. México es uno, morenos y de piel blanca y blanquecina, indígenas o no indígenas, creyentes o ateos, de todas las religiones, todos somos uno. Si no tenemos ese concepto hacia adelante, lo que va a ocurrir es una división absurda y vamos a traer otra vez a la arena política las mismas pugnas que ya pagaron su cuota de sangre. Si no hay conflicto en este momento en las primarias o en las secundarias, en las pugnas religiosas, ¿para qué traer otra vez ese tema a la arena en la educación? ¿Para qué traer, si no hay pugnas en la política, en el aspecto religioso, esas pugnas en la política? ¿Por qué enfrentar a la religión con la religión? La religare, el volverse a ligar. México tiene muy pocos años en su vida democrática. ¿Qué es México? ¿Es un pueblo? ¿Es un estado? ¿Es un territorio? ¿Es una categoría sociológica? ¿Es una categoría histórica, filosófica, ética? ¿Qué es ser mexicano? El Imperio Azteca, que dista mucho de ser México, duró desde su creación 300 años y sojuzgó a todos los pueblos de la zona. Toda la meseta fue dominada por los aztecas. 300 años, 200 años, 200 años. Luego llegó Cortés con sus huestes y con los aliados enemigos de los aztecas y dominó Aztlán, y cuando cae Aztlán en 1821 somete a todos los pueblos por igual, la colonia española.
y llegamos a ser colonia. 300 años, 200 de los aztecas, 300 años de colonia española. Tenemos 200 años, acabamos de conmemorar nuestra independencia de 200 años, pero estamos contando mal, porque la independencia en realidad se dio en 1821, en aquel famoso abrazo de Acatempan, en aquel desfile que entran aquí a unos metros del Zócalo de la Ciudad de México, entrando por la puerta de Belén, entra toda la ceremonia militar, y luego Iturbide desvía, por cierto, a este contingente y pasa por la casa de la Güera Rodríguez para saludarla. Muy caballeroso él, se baja de su caballo, le entrega una rosa a la Güera Rodríguez, debe haber estado muy guapa. Los que la quieran ver a la Güera Rodríguez pueden pasar a la iglesia de la Profesa. Ahí está una virgen que tiene su rostro, que el escultor famoso en ese tiempo, autor del Caballito, le dedica ese rostro a la Güera Rodríguez, y ahí está su rostro para que lo quieran ver. Sí, era guapa. Iturbide desvía ese desfile militar para saludarla, y ahí está la muestra del rostro de la Güera con el escultor Tolsá. Llega el ejército trigarante en 1821, y a partir de entonces se dice que alcanzamos la libertad. 200 años de libertad, en números redondos. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántos años de democracia? ¿Cuántos años de democracia? ¿Qué es la democracia? La democracia es la posibilidad de alternancia en el poder. Si no hay alternancia en el poder, o no hay siquiera la posibilidad de alternancia en el poder, no hay democracia. Entonces, dicen algunos escritores en política comparada, que solamente México tiene pocos años de democracia, desde que hubo la posibilidad de alternancia en el poder. Pocos años, muy pocos. Yo les preguntaría a ustedes, ¿estamos acabando con esa posibilidad de alternancia en el poder? Si fuese así, ¿qué hacemos los liberales para evitar que se desmantele la posibilidad democrática de la alternancia en el poder? Había dos visiones en contra del absolutismo español. Cuando éramos colonia, vivíamos en un absolutismo español. Después de la incursión de las tropas napoleónicas con el famoso Pepe Botella en 1808, y cae la corona española, cuando menos la apresan, a partir de ese momento empiezan las colonias a buscar su libertad, su independencia, cuando menos temporal. Por eso el grito de Hidalgo en 1810 es "Viva Fernando VII, mueran los gachupines", porque hablaba de la libertad del monarca, que estaba prácticamente en las garras de Napoleón Bonaparte, representado por Pepe Bonaparte, por José Bonaparte, en la corona española, y querían independizarse. Había dos visiones en contra de este absolutismo: la visión centralista, monárquica, constitucional, y la visión republicana copiada por los Estados Unidos. En esas dos luchas, ya saben ustedes quién ganó: la visión republicana. Decía Fray Servando Teresa de Mier, lo que allá en Estados Unidos sirvió para unir todas las colonias que estaban separadas y se unió la federación, aquí en México, que siempre hemos estado unidos y vamos a despegar las colonias para luego mal pegarlas, servirá para desunir. No sé si eso ocurrió o no, que a la historia particularmente la juzguemos cada uno de nosotros. Sin embargo, de esas visiones, ustedes saben qué pasó. Ahorita, bien o mal, tenemos un sistema republicano, representativo, laico, federal. ¿Qué pasa cuando alguien nos habla de que de esa pirámide kelsiana de constitución, leyes federales, leyes generales, leyes locales y sentencias, esa pirámide de Kelsen, de pronto alguien dice, arriba de todo
está un memorándum. Arriba de todo eso podemos dictar, arriba de las constituciones, un memorándum. Yo no digo que sea esto partidista, yo digo que desmantela el principio ideológico fundamental. División de poderes. La división de poderes es el fundamento de nuestra república el día de hoy. Que el poder controle al poder, que el poder ejecutivo modere a los otros dos, que el poder legislativo proteja al individuo, que el poder judicial modere al legislativo y al judicial, al ejecutivo y al legislativo. Es decir, que exista realmente los pesos y contrapesos. ¿Qué pasa cuando de pronto por una sola voluntad se mueven todos los diputados, los senadores? Estamos acabando con este principio fundamental. En todos los absolutismos, en todas las democracias autoritarias, digámosle que todas son democracias, lo primero que pasa con el poder ejecutivo es tratar de dominar a los demás. Vean ustedes en toda la historia del mundo, reto a cualquiera a revisar la historia del mundo y que veamos cuando un presidente autoritario, ¿qué es lo que hace? Primero domina el poder legislativo. Y si no lo domina en ese momento, empieza a desprestigiar a las cabezas, a las oposiciones, los acaba, les quita los fueros para acabar con el poder legislativo. Acaban de quitar el fuero de los congresos locales. De la Ciudad de México ya no tiene fuero. El fuero es para proteger ¿a quién? A las minorías. Porque las mayorías no necesitan protección. Ellos manejan la policía, el ejército y a todo lo demás. Entonces, el poder legislativo pierde su fuero en contra de las oposiciones. Pero después, ¿qué pasa? Van contra el poder judicial. Y cuando tienen al poder judicial, van sobre la prensa. Y cuando terminan con la prensa, ¿contra quién van? Contra los empresarios. Eso no lo digo yo, lo dicen los analistas que han estudiado los autoritarismos, no en México, lo aclaro, en varios países hasta antes de la elección última que hemos vivido. Baja California es un problema. Se eligió a un gobernador por 2 años. Imagínense ustedes una elección en donde se elige a un gobernador por 2 años y de pronto el Congreso local determina cambiar la Constitución para que ese gobernador dure 5. Es como si nosotros, no va a pasar porque la mayoría la tiene un partido que es Morena, pero imagínense ustedes que fuera contrario este partido y de pronto determina que la jefa de gobierno debe durar 2 años en lugar de 5 años y medio que le faltan. ¿Qué pasaría? Se armaría la revolución. Pues es lo mismo. A un gobernador, por un plumazo legislativo, le están dando 3 años más. ¿Qué pasaría si por un plumazo legislativo se los quitaran los años por los que fueron electos? Esto sería un grave problema. Termino. ¿Qué hacer? Yo les propongo algo a los liberales de México. Hagamos por lo menos con un punto, empecemos a trabajar con un punto. Todos los partidos, todas las ideologías, hagamos el club antirreeleccionista. Empecemos a hacer un club, el club antirreeleccionista, que luche ahorita con lo de Baja California que está ocurriendo y que luche mañana contra la pretensión de hacer una revocación de mandato exactamente en las elecciones. No se debe hacer eso, en ningún país se hace así, solamente en los países autoritarios. Si queremos una revocación del mandato, perfecto, bienvenida, pero hagámoslo en otros meses. Hagámosla después de las elecciones constitucionales, no que se encime con un principio así. Cartilla moral, hablamos de lo nuevo, 1944, Alfonso Reyes la escribió. 1991, el presidente Salinas
la publicó y la distribuyó a través del CENTE. 2018 la sacan y ahora las quieren distribuir a través de de varias iglesias, entre ellas las evangélicas. La Iglesia Católica dijo que no le entra, pero varias iglesias sí le van a entrar. ¿Cuál es la diferencia? La escribió Reyes. Salinas la lanzó a través del CENTE. Ahora sale y la van a distribuir los evangélicos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el medio de distribución. Decía McLuhan, el medio es el mensaje. Van a ir los evangélicos a tocar la puerta, ahora ya no van a traer la palabra de Dios. Van a llevar primero, oiga, les traigo un mensaje del señor presidente de la República del Estado mexicano, les traigo esta cartilla. Y es la puerta abierta para entrar con un tema que ya fue superado, ya se los comenté, por las luchas religiosas. El respeto a sí mismo, dice la cartilla, con toda honestidad. Levante la mano, estos liberales están aquí, ¿quién ha leído esta cartilla moral? 2, 3. Yo ya leí 3 veces. Leí la de Reyes, leí la que editó Salinas y leí la que editó este gobierno. La diferencia, parece mentira, es la de Rudyard Kipling, la poesía de Rudyard Kipling, que se la adiciona a este gobierno y dice sí. Y es una poesía bellísima, masónica, porque no sé si supieron, pero Rudyard Kipling era un brillante masón. Renovación del mandato y reelección es la muerte del liberalismo mexicano y la muerte de la democracia. Termino, amigas y amigos, con Rudyard Kipling también. Liberales de México, si en la lid el destino te derriba, si tu vida es ansia insatisfecha, si hay faena excesiva y vil cosecha, date una tregua, pero jamás claudiques. Muchas gracias.